escuchan, arrancamos. Sí, se escucha, Nico. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poco lo que es aparato respiratorio equino. Vamos a insistir también un poco con algunos conceptos que vieron ayer, a repetirlos para machacarles un poquito más. No, esto. Ahí está. Recuerden, como siempre, arrancamos con la inspección. Bueno, antes habría que poner el tema de las preguntas o cosas a tener en cuenta, el tema si hay tos, cómo es esa tos, en qué momento, ver el estado general, por ahí procesos crónicos llevan a un desmejoramiento del estado general del animal. Obviamente lo mismo, cuánto hace que pesó, si hay otros signos sistémicos, bueno, en fin. Y siempre, bueno, arrancamos como siempre con la inspección. Hay que tener en cuenta que para todo lo que sea respiratorio en los caballos, hay que hacer tanto una inspección en reposo como en actividad física. En general, debido por un lado a la capacidad aeróbica en sí que tiene el caballo, y por otro lado también con el pulmón que en reposo no usa toda la capacidad pulmonar que tiene, solo en actividad, lo mismo los collares y demás. eh, Hay alteraciones que no las vamos a ver en reposo, solo en ejercicio, salvo que esas alteraciones sean muy importantes, con lo cual siempre todo lo que veamos hay que hacerlo en reposo y en ejercicio o inmediatamente después del ejercicio. Arrancamos con inspección, inspección los que son los hollares. Los hollares en el caballo tienen forma de coma invertida con una base de cartílago que es incompleta, o sea, lo que sería dorso lateral, no hay cartílago, dorso lateral me refiero de cada hollar, y cuando está en actividad se dilata hasta ser totalmente circular para permitir la entrada más de aire. Para que ustedes se den una idea, un caballo en reposo eh, pasan más o menos 4 litros por segundo de aire, mientras que en actividad física eso se multiplica por 20, casi hasta 75 litros por segundo de aire, y a la vez las presiones en el interior se duplican, o sea, la presión negativa en el interior se duplica. Y ahí es donde cobra mucha importancia todos los músculos que, que manejan tanto el hollar, que como para que se distienda de esta manera, hay varios músculos que participan en esto, todos inervados por el nervio facial, ya vamos a ver qué problema nos puede traer eso. Y por otro lado tenemos la laringe, que a la vez se distiende, o sea, todo lo que es la cabeza del animal, desde la laringe hasta el hollar, toda esa parte es responsable entre un 30 a un 40% de la resistencia al pasaje aéreo, con lo cual cualquier pequeño cambio en el diámetro de eso nos influiría de gran manera en el pasaje de aire, en la resistencia al pasaje. Y a la vez tenemos, como les decía, los músculos que distienden el hollar por un lado, abducen lo que serían los músculos eh, cricoaritenoides para que contraen, perdón, los músculos cricoaritenoides para que se abduzca la laringe, y a la vez son todos los músculos que forman parte de la faringe e impiden que ésta se colapse durante la inspiración. Recuerden que, como les dije antes, las presiones negativas durante la inspiración en ejercicio prácticamente se duplican. ¿Está? Bueno, como les decía, el nervio, todos estos músculos que dilatan el hollar están inervados por el nervio facial que cruza por arriba la cresta facial, y cualquier golpe o cosa así me puede llegar a traer alteraciones. O, como vieron ayer, las gusturitis también. Ya vamos a ver cuando hablemos de bolsas gusturales, hay varios nervios que pasan por ahí y en caso de gusturitis podemos llegar a tener problemas. Y ya hay ciertos casos de a veces parálisis o incluso parecias que por ahí uno no ve en reposo, no ve que haya alteraciones en el hollar, pero por ejemplo en máxima actividad el hollar no se distiende como ven en la imagen y ya me podría traer problemas. Bueno, acá hay un caso para que vean, estos son destetes de una cabaña de criollos. Fíjense en esta acá, cómo tiene, no es que está mostrando la cola y tirando un piquito, sino que tiene el labio desviado hacia la derecha. Esta potranca metió la cabeza entre la tranquera y un poste y se apretó la cresta facial
por si no recuerdan, es esa estructura que ven ustedes ahí. Y por ahí arriba pasa el nervio facial. Cualquier golpe ahí, como les decía, me puede traer estas alteraciones. Esta se golpeó y fíjense cómo le produzco una parálisis del nervio facial a esa altura del lado izquierdo. Entonces me queda la nariz desviada hacia la derecha. Este es un caso de Germán Terren. No, lástima que no van a escuchar por ahí que coincida el sonido con la imagen, pero bueno, con que escuchen un poco y puedan ver la imagen ya. Fíjense cómo colapsa, más allá del ruido, cómo colapsa cuando inspira la nariz, cómo colapsa. Recuerden, ahí está, ven cómo se colapsan no tanto los hollares, sino bien encima de la nariz cómo colapsa e impide el pasaje de aire. Recuerden que en general la disnea, ahora pueden encontrarlo en publicaciones más nuevas, está como distrés inspiratorio, pero bueno, en fin. Disnea inspiratorias son mayormente cuando se afectan eh, el aparato respiratorio superior, sobre todo las que son dinámicas, como en este caso. ¿A qué se refiere dinámica? Cuando, por ejemplo, que tienen movimiento, que en el momento que inspira buscan colapsarse y ahí se produce la disnea. La disnea expiratoria es cuando está afectado el aparato respiratorio inferior y puede llegar a haber disnea tanto inspiratoria como expiratoria cuando en el aparato en lo que sería aparato respiratorio superior hay alguna alteración estática como algún quiste de gran tamaño, alguna neoplasia o algo que impida el pasaje de aire de manera importante, con lo cual se produzca una disnea tanto inspiratoria como expiratoria. Otra cosa a tener en cuenta que pueden evaluar es la salida de aire por los hollares, si hay alguno que sale más o menos. El problema es que si hay un poco de moco, por eso nos puede engañar. Podemos pensar que un hollar está totalmente ocluido y el animal por ahí respira un poco y se desobstruye ese y se nos obstruye el otro hollar. Así que eso, o sea, es un dato más, no hay que tomarlo como viene. Bueno, estas son alteraciones, si bien no son comunes, cada tanto aparece alguno. Esto es una desviación naxomaxilar lateral, o lo pueden encontrar como síndrome de nariz torcida. Este es un caso, estas son un caso de Victoria Rossetti. Estos animales en general no tienen problemas para mamar, sí cuando empiezan a comer material grosero, cuando empiezan a alimentarse de pasto, que ahí sí ya es necesario hacer una cirugía para que puedan alimentarse sin problemas y tratar de acomodarle la nariz. Yo el caso que tuve, además de esto, tenía paladar hendido todo el largo del paladar, retracción capsular a nivel del carpo y, o sea, se terminó decidiendo por el sacrificio, pues ese animal no iba a vivir prácticamente. Bueno, después otra cosa que podemos ver a la inspección es la salida de moco. Recuerden, cuando es como en este caso, bilateral, suele ser de los pulmones, o sea, de las coanas hacia posterior. Cuando es unilateral, es de las coanas hacia oral, o sea, por ejemplo, una sinusitis me va a dar secreción unilateral del lado afectado, o una rinitis unilateral, por ejemplo. En caso de una guturitis, o sea, una infección de las bolsas guturales, la secreción, ya sea moco, sangre o lo que fuere, va a ser unilateral asimétrico, o sea, va a venir mucho de un lado, del mismo lado de la bolsa gutural, y un poquito del otro lado, el lado contralateral. No siempre es así, puede que sea unilateral, pero bueno, en general es bilateral asimétrico, o sea, mucho del lado afectado y un poco solamente del lado contrario. Como ven, bien bilateral. Esta, fíjense, en la secreción bilateral importante, o sea, esto ya es de los pulmones. A la vez, miren el estado general del animal, esta no está sedada ni nada, pero fíjense la fascia deprimida, la cabeza caída, estaba con fiebre, o sea, era una afección importante.
Y este era una guturitis, pero que no había presentado, o sea, hasta ahora por lo menos no había habido quejas por parte del cuidador. Fíjense cómo en este caso es unilateral la secreción, importante, y cuando él baja la cabeza. Eh, Recuerden que las bolsas guturales, ya lo vamos a ver otra vez más adelante, la apertura faríngea de las bolsas guturales está en lo que sería dorsal de la bolsa, por lo cual recién drenan cuando el animal baja la cabeza. Este era un animal que estaba muy sedado porque lo estábamos por anestesiar para una cirugía por criptorquia abdominal, o sea, tenía un testículo en cavidad abdominal, nada que ver. Pero bueno, cuando como ahí estaba sedado de manera profunda para previo al volteo, ya la inducción anestésica sería, eh, él desciende la cabeza por la misma sedación y cae todo el moco. De este no había quejas al respecto por parte del cuidador, no sé si porque no tenía otros signos o porque el cuidador no se había dado cuenta. Bueno, esto es un ateroma, lo vieron ayer, es solamente estético, no trae problemas a la funcionalidad, digamos, es un quiste de oclusión epidérmica que está en el fondo de la falsa nariz o divertículo nasal. Cada tanto aparece alguno. Funcionalmente no tiene problemas. Yo los que he sacado, como en el caso de este caballo, eran en caballos que se usaban para desfiles y esas cosas, por lo cual lo estético es importante, pero en caballos de deporte, con lo que en general lo más importante para ellos es el rendimiento deportivo, con esto no suele haber problemas. Los senos paranasales, la infección pueden llegar a encontrar deformado, así como está acá en este caso puntual. Recuerden, puede haber sinusitis, perdón, quistes sinusales. Eh, Pueden ver también, no tan deformado, pero como se ve, por ejemplo, en pequeños animales, cuando el tema del acceso del diente del lobo, perdón, del cuarto premolar, no me acuerdo bien cuál era en el perro, pero que drena hacia afuera a esta altura. Y puede haber dolor también a la palpación-presión en caso de una sinusitis. Siempre va a estar asociado con también olor feo que sale por el hollar afectado. Puede estar afectado también que haya secreción en los ojos, o sea, que haya epífora. Casi todos los enfermedades respiratorias que producen rinitis me producen también algo de conjuntivitis. Todos los complejos virales, o sea, el complejo respiratorio suele producir algo también de conjuntivitis. Y recuerden, cada vez que vean esto, en caso de una sinusitis, revisar la cavidad oral. Las sinusitis en general, si bien pueden ser primarias, la mayoría de las veces están asociadas a alguna lesión en algún premolar o molar. Recuerden que las raíces de los premolares y molares superiores están dentro del seno maxilar y alguna lesión o afección de ese diente me puede llevar a una infección del seno. Que para solucionar el problema vamos a tener que sacar el diente, si no, por más que lo tratemos con antibiótico, drenaje y demás, el problema va a continuar. Este es un caso, como les decía, más allá del ruido, es disnea tanto inspiratoria como expiratoria. Fíjense que el ruido lo hacen por momentos. Y eso que ven ahí que se ve medio verde del otro yar es comida, o sea, hacía una falsa vía también. Un caballo con una condritis aritenoidea importante, bilateral. Como yo le digo, para ver este grado de alteración tiene que ser importante, si no, no se dan, o sea, condritis menos importante no se dan ni cuenta con el animal en reposo. Fíjense, recuerden que el caballo es un respirador nasal obligado, o sea, para que el aire salga por la boca tiene que haber una luxación de lo que sería el paladar blando. Este era un potrillo que se llevó puesta una tranquera, o sea, se chocó una tranquera. Fíjense, ahora en el video se ve cómo está deformada la cabeza y cómo se insuflan los carrillos cuando él expira. Epa. Porque fíjense cómo también entra aire por la boca y cómo está deformada la cabeza.
Tenía una neumonía también, pobrecito de Tom. Y estos, lo que ven acá es, recuerden, como les decía antes, la disneas expiratorias son cuando están comprometidos los pulmones, suelen ser de vías respiratorias inferiores. Y lo que ven acá es lo que se conoce como línea de Wölfago, o sea, de los músculos abdominales por la misma fuerza que hacen durante los procesos, durante la expiración sería. Eh, ahí está. Fíjense cómo, no sé si llegan a ver ahí, cuando contrae el abdomen para poder expirar. Esto es normal en los casos de asma, por ejemplo. Asma es lo que antes se conocía como RAO o ORVA y anteriormente como EPOC, depende de donde lo busquen. Este es un caso, para ver esto, está muy afectado la capacidad inspiratoria. Esta era una potranca que no estaba domada, apenitas de bozal, y llegamos todos nosotros. A mí me pidió un caso de un colega, el doctor Viarengo, y como tenía el endoscopio roto, me pidió para hacerle la endoscopía. Se puso nerviosa cuando llegamos, nosotros nomás, todavía no le habíamos hecho nada, y fíjense, entraba en hipoxia y pobrecita se... Eso era nomás porque nos vio a nosotros y se alteró un poquito. Esa es la disnea inspiratoria importante, tenía toda la laringe deformada. Era mientras se fue relajando y recién ahí la yegua se puede ir acomodando, pero fíjense, la yegua tranquila, la disnea importante que tiene, cómo distiende los hollares. Esta obviamente para hacerle la endoscopía la tuvimos que dormir entera, porque si nos vio nomás y se puso nerviosa, imagínense cuando nos arrimábamos. Acá en la yegua ya con un poquito de cepromacina, fíjense los hollares cómo está. O sea, ahí estaba tranquila, levemente sedada y nosotros sin molestarla ni nada. Y fíjense cómo hace con los hollares, que normalmente, como les decía, tiene que ser una coma invertida. Esto ya está en redondo, en reposo. Pero les repito, esto es alteraciones muy importantes. Si no, pasan totalmente desapercibidos. Y esto es cuando se recuperó de la anestesia, que todavía estaba un poco, se puso media cosa. Miren cómo. Y el ruido inspiratorio que hacía. Bueno, hasta acá con lo que es inspección en reposo. Como les decía, es importantísimo la inspección en ejercicio e inmediatamente después del ejercicio. Recuerden que en el equino tenemos el acople locomotor del aparato locomotor con el aparato respiratorio. Que, ¿cómo sería esto? Cuando el animal se impulsa hacia adelante, está en el aire, inspira y cuando apoya los miembros anteriores, expira. ¿De qué me sirve esto también? Para saber si los sonidos o ronquidos son inspiratorios o expiratorios. Recuerden que, por ejemplo, en la hemiplegia laringea, la disnea es inspiratoria, o sea, lo que pasa es que durante la inspiración, al aumentar la presión negativa, colapsa el cartílago aritenoides hacia la luz de la laringe, con lo cual me impide el pasaje de aire y de ahí la disnea, y a la vez esta vibración que se produce en parte por el cartílago y en parte por la cuerda vocal de ese lado, me va a producir el ronquido, o sea, me va a producir una disnea inspiratoria y un ronquido o un sonido inspiratorio.
Bueno, ahí me decía que los videos no se escuchan, una lástima que no se escuchen, pero bueno, después yo se los paso. Este, y en el caso de la luxación de paladar blando, como les decía, se produce una disnea inspiratoria, porque al estar el paladar blando por encima de la epiglotis, me ocluye el pasaje de aire hacia la laringe, con lo cual la disnea es inspiratoria, y un sonido tanto inspiratorio como expiratorio, incluso muchas veces el ronquido expiratorio es más fuerte que el inspiratorio, porque vibra ese paladar blando con el pasaje de aire. Entonces, nosotros sabiendo esto y escuchando el momento del sonido ya podemos sospechar de que es o una hemiplejía laringea o un desplazamiento dorsal del paladar blando. Repito, hemiplejía laringea, disnea inspiratoria y sonido o ronquido inspiratorio, luxación de paladar blando, disnea inspiratoria, y los sonidos son tanto inspiratorio como expiratorios. Bueno, este era un video para que escuchen un caballo normal, pero no lo van a escuchar. Eh, en San Isidro en el barrio San Isidro de Atamisqui, no, nada que ver. No, era para que escuchen un caballo normal que casi no se lo escuche, es más, se escucha más fuerte el gordo que está grabando el video respirar, que se agita, que el caballo. Sí, no, bueno, el look tampoco es el más, no importa. Era nomás para que escuchen un caballo corriendo respiración normal que prácticamente no se lo escucha, y esas alteraciones. Este es un video que me pasó un colega que también da clases en la Facultad de La Plata de veterinaria, Ramón López, que aparte del ronquido, que bueno, no lo van a escuchar, este es un caballo con luxación de paladar blando, se nota bien que el sonido es más fuerte del expiratorio y se ve bien el acoplamiento respiratorio locomotor. Porque hace frío y se ve bien cuando sale el aire expirado, que se produce vapor. Por lo menos presten la atención a eso, que en el momento que el animal apoya los miembros anteriores, sale vapor por los collares. Va de vuelta. ¿Se vio más o menos? Bueno, este era uno también con cosas, pero si no se escuchan los ronquidos no tiene sentido. Lo mismo este, lo mismo este. En fin, tenía de luxaciones con paladar blando, de hemiplejías y demás que se escuchaban bien. Pero si de largada no se escucha, vamos a dejarlo así. Auscultación. El área de auscultación es un triángulo rectángulo, recuerdan, límite anterior por una línea que va desde el ángulo posterior de la escápula hasta la tuberosidad del olecranon. De ahí hacia craneal no es que no haya pulmón, sino que tenemos toda la masa muscular de la espalda que nos va a impedir ocultarlo. Luego la línea límite dorsal sería una línea que va paralelo a los músculos del dorso, el tema que eso es muy variable, pero si no pueden tomar como referencia que sale desde el ángulo posterior de la escápula hasta el último espacio intercostal. Pueden tomar también como referencia, como la imagen, la tuberosidad coxal. Ojo que hay un montón de caballos o sea, no es raro encontrar caballos con fracturas o que hayan tenido una fractura del ilion y esta tuberosidad esté desplazada. Así que tomen más vale como referencia el ángulo posterior de la escápula hasta la último espacio intercostal, y una línea que va desde ese último espacio hasta la tuberosidad del olecranon, que pasa por la mitad de la 11ª costilla, de la costilla número 11. La mitad, o pueden tomar como referencia también, como en esta imagen, la articulación del encuentro, o sea, el escápulo humeral, el hombro. En reposo, un animal en reposo es muy difícil auscultarlo, salvo que tengan alteraciones importantes. ¿Está? Por el mismo, tanto por el espesor que tiene la pared torácica en el caballo, como en un animal adulto, como que hay muchas áreas que en el animal en el reposo no son funcionales, o sea, no llega este, aire ahí, con lo cual no vamos a ocultar nada.
Entonces, ¿qué es lo ideal? Es que el animal, hacerlo ejercitar e inmediatamente posterior al ejercicio ocultarlo. Y si no lo pueden hacer ejercitar, porque ya sea no hay quien lo ejercite o por alguna condición particular del animal, se puede probar con una bolsa de reinhalación, se llama, que se le coloca una bolsa tapando bien que no salga aire por los costados y se lo hace inspirar muchas veces ahí adentro para generar una hipercapnia sería, y cuando el animal ya está muy inquieto que no lo pueden tener, le sacan la bolsa y él va a hacer algunas inspiraciones profundas, que es lo mismo que cuando usted manda al médico, que el médico les dice, a ver, respira profundo mientras los está ocultando. Ahí lo vemos al doctor Androveto cuando cursó la clínica de equinos, esperando que le saquen la bolsa. La desventaja con la bolsa es que en 2 o 3 inspiraciones ya corrige ese problema de la hipercapnia, con lo cual este, hay que hacerlo por lo menos 2 veces por lado para poder ocultar todo el pulmón. ¿Qué podemos ocultar en el pulmón? Bueno, lo normal es el murmullo vesicular, que es el aire entrando a los alvéolos. Alteraciones podemos tener rales, que es cuando se dilata un alvéolo que estaba colapsado, sería. Eh, que son sonidos más vales cortos y medios explosivos. Es como si fuera, a ver, para que se entienda, es como cuando están tomando mate, si en lugar de aspirar soplan, esas burbujitas que se revientan, es un sonido parecido a eso. Eh, Pueden escuchar silbancias, perdón, que son sonidos más largos, más agudos. El libro los tilda como musicales, o sea, es como si fueran silbiditos, que es cuando están disminuido la luz de las vías aéreas, por ejemplo, en asma. Después, bueno, pueden ocultar áreas de murmullo vesicular disminuido, el sonido comparado con otras áreas, pueden ocultar áreas de silencio total, por ejemplo, cuando hay áreas que están totalmente colapsadas o con algún problema ya de una neumonía importante, pueden ocultar por ahí, si cuando, dependiendo del grado de pleuroneumonía, de colecta que hay en la cavidad pleural, si es solamente líquido, pueden ocultar el área cardíaca aumentada de tamaño, que es porque el líquido transmite más el sonido, o ya cuando hay mucha fibrina y demás, el área cardíaca disminuida de tamaño, por ejemplo. Y otra cosa que pueden escuchar en pleuroneumonía son los frémitos o ruidos de frotes. El frémito, recuerden que es un sonido palpable, por llamarlo de alguna manera, porque ya de la misma alteración que se produce en la pleura parietal con la visceral, rozan una con otra y producen ese sonido. Bueno, sacos guturales. Recuerden, los sacos guturales son divertículos de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, ustedes recordarán, conecta oído medio con faringe. En los equinos presentan un divertículo o dilatación de más o menos unos 300 mililitros, subdividido en 2 por el hueso estiloioide, como ven acá en el preparado. En general, el compartimento medial es más grande. La abertura faríngea está, como les dije antes, en dorsal de la bolsa, con lo cual estas drenan cuando hay alguna alteración que tiene, ya sea moco o sangre o lo que fuera, va a drenar cuando baja la cabeza, y ese drenaje en la mayoría de los casos es bilateral asimétrico, o sea, mucho por el lado afectado, por un ollar del lado afectado, y muy poco por el ollar contralateral. Puede llegar a ser unilateral también esa expresión. Bueno, ¿dónde se hace la punción de las bolsas guturales? Esta imagen, nada que ver, esta imagen es una yegua que tenía, como ven, distendía todas las venas de la cabeza tuvo una flebitis de la vena yugular y bueno, quedó obstruida totalmente. Pero bueno, yo lo que le quiero mostrar acá es dónde se hace la punción de las bolsas guturales. ¿Para qué la punción? En general se usa para los tratamientos, porque hay poca llegada de los antibióticos y de los antifúngicos dentro de las bolsas guturales. Entonces muchas veces, o sea, tras los tratamientos, cuando no tienen resultado los tratamientos sistémicos, se prueba con los tratamientos dentro de la bolsa. Se pueden hacer mediante el endoscopio, pero
ya vamos a ver cómo se ingresa y a la vez hay que tener el canal de biopsia en condiciones, con una sonda para eso y demás. Y si no, de manera bastante sencilla se puede punzar la bolsa gutural desde afuera y colocar dentro de la bolsa el medicamento. Para hacerlo deberíamos formar un reloj de arena, se le dice, pero se toma como referencia la rama posterior de la mandíbula y el ala del atlas. Ahí sería, imagínense en un reloj de arena acá. Entre estos, los de la suya turca y demás, no sé, tienen mucha imaginación lo que ponen nombre. En fin, acá en el medio donde la distancia es más fina y entre las dos estructuras, entre la rama de la mandíbula y el ala del atlas, se punza, se ingresa con una aguja 58, o sea, las cono verde largas, y apuntando, o sea, en dirección hacia el ojo contralateral. ¿Cómo se dan cuenta que están adentro de la bolsa? Primero, antes de ingresar, cuando penetran dentro de la bolsa, se siente como un crack, hace una pequeña estructura que hace resistencia. Y si no, lo más fácil es aspirar. O sea, si aspiran y pueden aspirar bien y viene aire, están dentro de la bolsa. O sea, a esa altura la única estructura que contiene aire es la bolsa gutural. No hay otra cosa. Acá lo tenemos el doctor Signorini Jr. haciendo una. ¿Ven? Apuntando hacia el otro ojo. Puede venir un poquito de sangre, ya vamos a ver, hay un montón de vasos sanguíneos que van adentro de la bolsa. Que venga un poquito, no pasa nada. Él acá aspira con una jeringa vacía, pero ven que viene aire, no es que hace vacío, sino que viene bien aire. Y después coloca el antibiótico. Lo pueden hacer con la misma jeringa con el antibiótico, a ver si ven que vienen burbujas de aire, están adentro de la bolsa. A tener en cuenta, una vez que, recuerden que yo les dije que cuando baja la cabeza drena la bolsa, entonces luego de que ponen el medicamento, por lo menos un par de horas debería quedar atado con la cabeza levantada del caballo para que eso haga bien efecto, si no cuando él baja enseguida va a drenar eso. Nosotros un par de veces lo hicimos acá en la facultad habíamos hecho práctico con azul de metileno bien diluido y al rato salían las gotas azules por la nariz, por el hollar. Bueno, la endoscopía, esto, como ven acá, estos son los endoscopios, bueno, el de la izquierda es un videoendoscopio. Esto es así, esta porción va dentro de lo que sería una fuente de luz, acá se puede conectar también la bomba de aire y de agua, y acá hay fibra óptica que lleva la luz hacia esta punta, que por esta punta tenemos la fibra óptica que lleva luz y otra que nos trae la imagen, que nosotros vamos a ver por acá. Se puede ver directamente por acá, o esto se puede conectar a un videoendoscopio, o sea, a un televisor o a una pantalla. Este ya directamente, fíjense que no tiene para mirar por ahí, sino que por este cable se ve directo en la pantalla. Esto ustedes que ven acá, ven que estas tuerquitas, bueno, el endoscopio tiene 4 riendas y entonces yo la punta con estas tuerquitas puedo mover la punta hacia abajo, hacia arriba y hacia los costados para ir mirando lo que yo quiera. Tienen después estos botoncitos que son, como les decía, para la bomba de agua y de aire, o sea, para tirar aire o agua por el extremo, para ir limpiando o insuflando. No se usa tanto para lo que es respiratorias en, en reposo, pero por ahí sí es el mismo aparato que se utiliza para hacer, por ejemplo, una cistoscopía o una esofagoscopía y hay que ir distendiendo y lavando. Y esto acá es la entrada del canal de biopsia. O sea, por acá se colocan, en caso de hacer una biopsia, las pinzas para biopsia o la sondita para ingresar a las bolsas gutural. Ya vamos a ver cómo se ingresa. Van a haber algunas modificaciones, algunos directamente le sacan esta parte acá y le colocan ahí una linterna potente, otros tienen hechas adaptaciones para colocar una linterna en este extremo, así no tienen que andar con la fuente de luz. Sí. No, la aplicación de fármaco en la bolsa se hace solo en la bolsa afectada. No necesita tener las dos bolsas afectadas, que es raro, pero puede ser. Se hacen las dos, pero en general se hace solo en el lado afectado. A veces hay que repetir cada 14 días el tratamiento, bueno, depende, ya nos vamos a meter en las patologías, que no es el fin de la clase, pero bueno.
Este, bueno, van a haber distintas cosas con respecto a esto, son todas adaptaciones para hacerlo más a campo. Yo he llegado a hacer incluso poniendo el flash del celular ahí en lugares que no tenía electricidad para usar la fuente de luz, pero bueno, se ve, no es igual la cantidad de luz que con la fuente de luz, pero se puede trabajar. Este es el extremo que va dentro del animal. Fíjense, ahí está el canal de biopsia. Ahí la chapita es donde sale el aire o agua, dependiendo qué botón toque. Los dos lugares por donde va la luz. Y el lente que nos lleva la imagen a nosotros. El, no, siempre tiene una capacidad de 300 mililitros y no es que colapsa, ¿eh? Está siempre distendida. Eh, Siempre hay aire ahí adentro. Puede haber en caso de una guturitis micótica, por ejemplo, sangre, en caso de que no es constante, porque eso sangre las recordarán el teórico de ayer, que los hongos se colocan sobre las arterias, sobre todo lo que es carótida interna, y van dañando es la pared de ese vaso, entonces cada tanto puede haber algo de secreción, pero no es constante, entonces no siempre hay sangre en caso de una guturitis micótica a la punción, dentro de la bolsa, perdón, hay de manera irregular, a veces sí, a veces no, eh, o puede llegar a haber moco en caso de una buturitis séptica, en caso de un empiema en las bolsas guturales, o condroide, que es cuando ese moco se deshidrata y se forman como si fueran piedras de pus. No, la extracción de aire se hace solamente para estar seguro de que estamos en la bolsa. Es como, o sea, es para asegurarnos que estamos dentro de la bolsa gutural, porque como les decía, el único lugar ahí que tiene aire es la bolsa gutural. Entonces, si nosotros aspiramos y viene aire, estamos seguros que estamos ahí. Como uno lo hace de manera ciega, o sea, no vemos la punta de la aguja, a dónde va, es la forma que tenemos de saber que estamos adentro. Bueno, el endoscopio ingresa de la misma manera que ingresa la sonda, por ejemplo, para sondaje nasogástrico, o la sonda, ya vamos a ver, que se utiliza para el lavaje bronquialveolar. La sonda ingresa, ustedes recuerden que en la cavidad nasal, acá tenemos un corte sagital de la cavidad nasal, hay tres meatos, dorsal, medio y ventral. El ventral es el más amplio, la sonda ingresa por el meato ventral, perdón, el endoscopio, pegado a el septo nasal, o sea, el tabique nasal. Hay que acordarse también de esquivar lo que sería la falsa nariz o ventrículo nasal. Otra cosa que me olvidaba, en general los endoscopios nuestros son de humano, gastroscopio, colonoscopio, duodenoscopio, varían en el diámetro. eh, Mientras más delgado consigan mejor, porque molesta menos y a la vez todas estas estructuras son muy irrigadas y muy frágiles, es muy fácil dañarlas. No pasa nada, pero cualquier sacudida de cabeza, sobre todo con los que son medio gruesos, los puede lastimar y que empiecen a sangrar por la nariz. No es nada grave, son hemorragias autolimitantes, pero igual ustedes imagínense, tienen que avisarle eso al dueño porque, a ver, un caballo adulto tiene entre 35 y 40 litros de sangre. ¿Qué puede llegar a salir por la nariz? Hasta 200 mililitros, es decir, una guasada. Pero ustedes agarren un vaso que tiene más o menos esa cantidad de agua y denlo vuelta así en el piso y fíjense todo lo que mojan y manchan. Imagínense eso en sangre y explicarle al dueño que no pasa nada una vez que ya está sangrando. No es un momento muy agradable. Entonces, por las dudas, expliquen antes que puede pasar eso y ya está. Y guarda cuando estornude, pues se molesta, estornudan y los manchan entero de sangre. Bueno, ¿qué podemos ver? Esto es una endoscopía de la laringe ya. Ahí lo que tienen como B es los procesos corniculados de los aritenoides. A sería faringe. Fíjense en la imagen, el techo de la faringe, fíjense en la imagen de la derecha, tienen algo de hiperplasia folicular linfoidea. Lo que marca acá como B es el ostium laryngeum, o sea, de ahí se va a la tráquea. Ven allá, ahí se llegan a ver algunos anillos traqueales. En la imagen de la derecha lo que ven como A son las cuerdas vocales, estas son las verdaderas cuerdas vocales, porque pueden escuchar por ahí que digan, no, tiene una cuerda caída, se le cayó una cuerda, están hablando de una
lejía laringea y se le dice cuerda vocal, o falsa cuerda vocal sería a aritenoides. La verdadera cuerda vocal es esta acá. Los que les marca acá como C es el ventrículo laringio. Estos son los pliegues aritenoepiglóticos, acá y acá. Estamos un poquito más hacia oral. Se ve bien el techo de la faringe. Fíjense en la izquierda cómo está todo con hiperplasia folicular linfoidea. Las mismas estructuras que nombramos recién, más lo que sería la epiglotis y el paladar blando acá abajo y acá. Fíjense bien la epiglotis, estas son epiglotis normales, como uno puede ver el borde aserrado del epiglotis, o sea, no es un borde liso, es bien aserrado, y toda la vasculatura, todas las venas o sea, arterias y venas de esa epiglotis. Ya vamos a ver, hay alteraciones que no vamos a ver eso. Por ejemplo, acá tienen, bueno, esta es la misma imagen de la anterior, un grado leve de hemiplegia laringea, fíjense cómo está levemente, hay un leve asincronismo entre el aritenoides derecho con el izquierdo, el de abajo ya es más importante. Estas dos del medio son luxaciones de paladar blando, fíjense cómo ustedes no ven la epiglotis, o sea, ven los aritenoides, ven la corda, pero la epiglotis no la ven. El de arriba es en abducción, o sea, este está inspirando, fíjense cómo abre bien los dos aritenoides. Y los de la derecha son atrapamientos epiglóticos. En el atrapamiento epiglótico, ustedes sí ven la epiglotis, ven el contorno de la epiglotis, pero no ven ni el borde aserrado, ven que es liso, ni ven la vasculatura, perdón, todos los vasos de ese cartílago. Se llama también como zapato de bailarina o como un dedo enguantado, como se ve acá. Ven que parece como si fuera un pie con un zapatito de bailarina. Esto ya, acá ingresó dentro de la tráquea, estos son los anillos traqueales y ahí donde se bifurca, o sea, las carinas, donde salen los bronquios de mayor tamaño. Ya nos ingresamos dentro de la tráquea y esto ya retirándonos. Fíjense, ahí lo que ven tres, que llegan a ver allá atrás, son los aritenoides. El 1 es el ventrículo faríngeo y ahí lo que ven como 2 son las aberturas faríngeas de las bolsas guturales. ¿Está? Esto que ven acá, faríngeas de las bolsas guturales. A la derecha ven lo que pasa cuando el caballo degluta. En el momento de deglución sube el paladar blando y se abren las entradas a las bolsas guturales. ¿Está? Y bueno, obviamente atrás se aducen, o sea, se cierran los cartílagos aritenoides y se eleva la epiglotis. Esto es dentro de las bolsas guturales. A la izquierda ven toda la bolsa gutural, esta sería la izquierda, que subdivide en dos por el hueso estiloioideo, que este acá tiene las referencias. Acá pueden ver carótida interna, que es esta acá. Ahí se suelen poner las membranas diftéricas de la micosis. Nervio hipogloso, el 12 sería, perdón, el 9 el glosofaringeo, el 12 el hipogloso, el vago que viene por acá. Después en el video se ven bien, se ven mejor que en esta imagen incluso. Esta es la carótida estérnica, músculo digástrico. Bueno, esto sería el compartimento lateral de la bolsa. Este es el medial y este es el lateral. Fíjense, hay un montón de arterias, un montón de nervios. Entonces, alteraciones acá, a este nivel de la bolsa gutural, me puede llevar a alteraciones funcionales de otros órganos. O sea, tanto de lengua, faringe, de los hollares. O sea, esto me puede llevar problemas en la deglución, en la fonación, en incluso colapsos faringeos y demás durante la inspiración. Pueden venir todo de manera secundaria por infecciones a este nivel. Y bueno, a la derecha tiene una imagen de lo que sería el compartimiento lateral de la bolsa gutural del otro lado de la derecha. Este es el hueso estiloideo, vena maxilar, músculo gástrico, carótida externa. Y una vez que nos retiramos, a medida que nos vamos retirando, vamos viendo otras cosas. Esto sería el... se me fue el nombre. Ya me voy a volver. Acá sería el cornete nasal dorsal, el ventral, esto es meato medio. Acá desemboca el conducto nasomaxilar, o sea, que comunica la cavidad nasal con el seno maxilar. Acá podemos llegar a ver secreciones en caso de una sinusitis. ¿Está? Esto es
laberinto etmoidal. El etmoides se va para ahí. Acá podemos llegar a ver alteraciones. Después, otra cosa que podemos ver, alteraciones como los hematomas etmoidales y demás. Y a medida que nos vamos retirando, podemos ver lo de la izquierda, que es el septum nasal, cornete nasal dorsal, ventral, y este es el meato medio. Acá nos estamos retirando por el ventral. Este es un videíto. Más que nada para que vean cómo está ubicado todo y tomen en relación dónde está cada cosa. Y ahora va a entrar a las bolsas guturales. Por el canal de Biosio se manda esa sondita, levanta la tapita, o sea, la abertura de la bolsa, gira el endoscopio para que se levante e ingresa con el endoscopio. Y se ven bien todas las estructuras. No se lo pruebo para en el próximo. Lo que sí, si quieren entrar a la bolsa derecha, tienen que ingresar por el hollar derecho, bolsa izquierda por el hollar izquierdo. Se me fue el diablo. Después, para ver las otras estructuras, la verdad que no modifica gran cosa. Fíjense que busca ingresar por arriba de la bolsa. Si ustedes van para abajo por la parte más inferior de la abertura, probablemente sigan de largo con la guía que usan para abrir la abertura, esa membrana. Ahí está. No sé si llegan a ver, ahí se llega a ver el glosofaringio, el vago que baja acá, esta es la carótida interna. No se ve bien el hipogloso que está ahí abajo. Ahí está carótida externa. Este es el hueso estiloideo. Ahí estaría el hipogloso. Esa es la parte ventral de la bolsa. Ahí pueden llegar a ver moco, sangre. Un poquito de sangre cuando ustedes ingresan con el endoscopio es normal. Como les dije, son estructuras todo muy frágiles, por decirlo de alguna manera. Es fácil dañarlas. Ahora va a ingresar a la tráquea. Lo que hacemos para ingresar a la tráquea es nos ponemos bien en la entrada de la laringe y cuando inspira que abre los cartílagos, ahí ingresamos, avanzamos con el endoscopio. Ahí distiende, él ingresa. Ven un poquito de moco en el fondo de la tráquea. En animales estabulados ver ese poquito de moco es normal por la misma irritación del polvo de la cama y del pasto y avena, etc. Bueno, ahí se retira y termina, laberinto etmoidal. Y bueno, ahí está. Como les decía, hay alteraciones que solo las vamos a ver en ejercicio. La hemiplegia laringe sí es grave, no, pero grados de hemiplegia grado 2, que por ahí se notan más cuando el animal hay mucha presión negativa dentro de la laringe o cuando ya lleva un tiempo en que, recuerden que son músculos los que se encargan de abrir esos cartílagos y después de un tiempo se fatigan también y entonces podemos ver la alteración mejor de un tiempo que lleva de que, ¿cómo se llama? Lleva haciendo ejercicio. Y hay otras por ejemplo, la luxación de paladar blando, nosotros podemos estimularla. O sea, no es raro que nosotros con el endoscopio, la misma irritación que producimos, haga que luxe el paladar blando. Entonces, encontrarlo luxado a la endoscopía no es indicativo de que luxa haciendo ejercicio. Lo mismo, sí que, por ejemplo, si luxa, nosotros estimulamos que deglute y vuelve, o sea, asoma por encima del piloto y vuelve a luxar y probablemente luxe, pero bueno, en realidad no es indicativo de nada. Podemos sí, por ejemplo, para ver si trabajan bien los dos, o sea, si funciona bien la laringe, ocluir un rato los collares para hacer que haga algún esfuerzo inspiratorio, o hacerlo ejercitar, que se agite bien y enseguida meter el endoscopio, pero siempre puede haber alteraciones que se nos escapen. Por eso, si tenemos dudas, lo ideal es hacer una endoscopía en ejercicio. Otra cosa que me olvidaba, cuando hagan una endoscopía, lo ideal es no sedar al animal, porque la psilacina sobre todo produce cierta miorelajación y nos puede llevar a equivocarnos con respecto a una hemiplegia. Nos puede parecer que tiene un grado leve de hemiplegia laringe y en realidad es que se produjo una relajación de los músculos cricoaritenoides.
Bueno, la endoscopía en ejercicio me va a permitir ver la ventaja de qué hace el animal en ejercicio y podemos evaluar bien tanto grados leves de hemiplegia como luxación de paladar blando y otras alteraciones que son más raras, pero cada tanto hay, como el colapso faríngeo, desviación axial de pliegues aritenoepiglóticos y demás. Se puede hacer en una cinta, como ven acá, la de la derecha es la única que hay en Argentina, que es en la Facultad de La Plata. La principal desventaja que tenemos acá, antes se le daba más tiempo y demás, ahora, o sea, como que el animal se adapte, ahora se comprobaron que en el mismo día ya lo meten y lo prueban enseguida y la mayoría de los caballos aprenden rápido. La pista, el manejo del jockey, si bien uno puede modificar la posición, y que tenemos que llevar el caballo hasta La Plata, que es el único lugar en que hay. Esto lo que hace, se lo hace ejercitar acá arriba y se pone un videoendoscopio, se va haciendo la endoscopia, como ven acá a la izquierda, y mientras se va mirando por el televisor a ver qué va haciendo. Prácticamente van a velocidad de carrera acá arriba. Sí me contaban quienes lo maneja que ya los hacen venir sin herradura porque han tenido problemas que han salido volando herraduras ahí en mitad del estudio. Y la otra opción que tenemos es la videoendoscopía dinámica, como ven acá, que es un arnés que lleva un endoscopio que tiene, por un lado, esto que ven acá es una cámara que va grabando, es fuente de luz y cámara que va grabando, y por el otro lado, acá va una bombita de agua, bueno, acá tiene una jeringa que le puso agua para ir limpiando la punta del endoscopio, o sea, siempre hay una leve secreción de moco normal, que uno cuando lo está haciendo uno la endoscopia lo que hace es estimular la deglución con el mismo endoscopio, o sea, uno va y toca el fondo o la laringe o alguna estructura por ahí, el animal por reflejo de glute y te limpia la punta del endoscopio. Acá no lo podemos hacer, entonces esa bombita va cada determinado tiempo, va lavando. Y esto lo que se hace es, se coloca, se ve que queda bien colocado la imagen, se empieza a grabar y se manda el caballo a trabajar. Obviamente, como ven acá la mordaza, siempre que hay que hacer una endoscopia va la mordaza porque lo molesta el endoscopio, o sea, es molesto, calculen, se quejan las personas del hisopado, el caballo con el endoscopio más todavía. Pero una vez que está colocado, no suele causar mayores alteraciones y pueden trabajar sin problemas. El inconveniente de esto, o sea, acá están los factores manejo, jinete, cancha, todo. El problema de acá es que esto va grabando y nosotros después vemos la grabación en el video. El problema de esto es que si se nos movió la punta del endoscopio en algún momento por algo, chau, perdimos toda la imagen. O sea, nosotros vamos a ver el video y no nos sirvió de nada. Sí. A ver, que dicen que hay un micrófono abierto. Por favor, chicos, los que controlen que tengan los micrófonos cerrados. Ahí está. Ahí silencié el que estaba abierto. Bueno, ¿y ahí me escuchan más o menos? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien, Sí, bien. profe. Eh, de estos, Maturín tiene uno y Berna tenía uno que creo que se le rompió, no sé si anda, pero este tiene la otra ventaja es que se mueve también junto con el endoscopio, no es que solo hay que mover el caballo, entonces o se va donde está el caballo o se encuentra en alguna cancha, algo y lo pueden hacer. Este es un video de Maturín. Yo acá quiero que, bueno, ven un poco de sangre, no pasa nada. Fíjense, este tiene cierto grado de hemiplegia, si bien lo que ustedes ven a la derecha, que sería el cartílago izquierdo, tiene cierto movimiento. Fíjense ahora, ahí está galopando, como a medida que va aumentando las presiones, el cartílago no se abduce como el otro y después cuando a un galope muy fuerte, ahora los voy a adelantar, como que hay mucha presión negativa y a la vez el animal se empieza a fatigar, cómo empieza a colapsar hacia la luz
hacia la luz de la laringe el aritenoides. Ahí deglutió. Fíjense cómo cada vez abduce menos el, el aritenoides izquierdo. Ahí va cada vez más rápido el animal, ¿no? Y cómo a medida que van aumentando las presiones, cómo empieza a colapsar hacia la luz de la laringe. ¿Se ve? Bueno, ahí se ve bien cómo se va abduciendo cada vez más, o sea, a nivel que a medida que pasan estos problemas, por ahí se traba, se ensucia y no se ve bien y uno no puede hacer nada. En el otro puede ir corrigiendo en la cinta. Ahí ya se está recuperando. Pero como el animal, a medida que se va, que va aumentando la velocidad, que va aumentando la presión negativa, lo que nos pareció una cosa en ejercicio es otro, o sea, va yendo cada vez más hacia adentro ese cartílago y a la vez, a medida que el animal se va cansando, que se va fatigando, lo poco que trabajaba en esos músculos cada vez menos y nos van colapsando cada vez más ese cartílago. Bueno, punción torácica. Acá no podemos sacar líquido normal, como por ejemplo en abdomen. O sea, es muy raro que saquemos algo de líquido normal. Lo podemos hacer a ciegas, en el lado derecho, en el séptimo espacio intercostal, a la altura de la punta del olecranon. Lado izquierdo, recuerden que está el corazón, así que octavo o noveno espacio intercostal, 4 a 6 centímetros hacia dorsal de la punta del olecranon. Con las agujas, las cono verde largas, o sea, las 58 en general alcanza. Sí hay que tener en cuenta el tema de la tunelización, se llama. Esto sí, para evitar que luego quede en un ingreso de aire y me pueda hacer una pleuroneumonía. Esto se hace, si bien acá está con la aguja sola, se hace con una jeringa acoplada para que no ingrese aire. No una pleuroneumonía, perdón. Un neumotórax. Neumotórax. Entonces lo que se hace en este proceso de tunelización es atravesar piel, desplazar la piel y luego atravesar el resto de la pared torácica, cosa de que cuando yo luego retiro la aguja me quedan a distinta altura el agujero en piel y el agujero en el resto de la pared y no ingresa aire y me hace un neumotórax. En general, con las agujas, esas cono verdes más finitas, no suele haber problemas, las 21G, pero por ahí uno, para cuando hay secreciones incluso importantes, usa cosas más gruesas que eh, me pueden dejar alguna abertura. Como les decía, estos lugares que yo les mostraba acá es para hacerlo a ciegas. Si no, se puede hacer, si tienen ecógrafo, hacen una ecografía, ven dónde hay mayor colecta de líquido y ahí realizan la punción. Tengan en cuenta que en el borde caudal de cada costilla, borde posterior, pasan todo lo que es arteria, o sea, los vasos y nervios intercostales. Entonces, más vale, en el equino, si lo hacen en el medio del espacio intercostal, no va a tener problema. En pequeños busquen más vale el borde craneal de cada costilla. Y en equinos eviten el borde posterior, sería. Bueno, este es un video de una que teníamos internada con neumonía acá en la facultad, le sacamos 35 litros en total, creo 20 litros de líquido de un lado y 20 de otro. Esto ya es distinto, acá se pusieron unos drenajes. Van a ver que vamos abriendo y cerrando el drenaje para no vaciar de golpe y no que no nos entre en shock. Ya vino media descompensada la yegua, porque si descomprimimos de golpe aumentamos el contenido, o sea, la cantidad de arterias y venas disponibles y podemos hacer un shock. Entonces, a medida que íbamos haciendo fluidoterapia, íbamos descomprimiendo. Esos sondajes después se dejan colocados, o sea, se hacen puntos de sutura para dejarlo bien cerrado y se dejan con una valvulita, que vienen unas valvulitas para acordes, y si no, lo que se hace es se coloca un profiláctico, un preservativo en el extremo, bien sellado con cinta, y se corta el extremo de la punta del profiláctico. Entonces, cuando expira que hace presión, sale líquido, y cuando inspira que hace presión negativa, se colapsa y no ingresa aire. Fíjense el color del líquido que tenía parte dentro del pulmón, el olor, esto. Después al que quiera le paso la foto de la necropsia, esto era un desastre. Ecografía pulmonar, esto es, bueno, este es del libro, es una imagen normal. Recuerden que de acá
hasta acá, eso es pared torácica y esto es pleura pulmonar. La imagen que ven después ustedes es un artefacto que se llama reverberancia o reverberación, o sea, la misma imagen que se va repitiendo en el tiempo. Esto recuerden que era porque los ecos que salían en el traductor rebotaban contra luz y contra el pulmón, y a haber mucho aire, eran muchos los que rebotaban, volvían a rebotar contra el traductor, volvían hacia el pulmón y me iban haciendo, o sea, iban y venían los ecos continuamente y me repetían la imagen. O sea, el ecógrafo entiende como que son varias imágenes, en realidad lo que me está haciendo es repitiendo la misma imagen. Pero esto es lo normal, ¿está? Y esta también es del libro, les tengo por ahí la imagen de las imágenes que fuimos guardando del drenaje, pero acá hay un quilombo, si bien es un montón de líquido, hay flóculos de algo que vaya a saber uno qué es, pero bueno, esto es una pleuroneumonía importante. Ecografía laringea. Esto tiene mucho uso, más que nada para, si bien van a haber varias aplicaciones y demás, la aplicación importante que tiene y que para la que realmente se lo usa son para los diagnósticos de condritis que no son claras a la endoscopía, porque a ver, nosotros vemos a la endoscopía solo el proceso corniculado del aritenoides, no es que vemos todo el aritenoides. Entonces, si la condritis afecta el proceso corniculado, la vemos. Si no lo afecta, por ahí no la podemos evaluar bien. Y a veces tenemos caballos que la clínica no nos termina de cerrar, o sea, que se ahogan mucho, además que no es una clínica clásica de hemiplegia, sino que es mucho peor, con lo cual nos hace sospechar de que haya una condritis. Y ahí es donde nos sirve esto. La imagen de la izquierda, que es un corte transversal de la laringe, ahí ven cartílago tiroides, este que ven acá es el músculo cricoaritenoide lateral, este es el cartílago aritenoides y este es el cricoides. En la imagen esta no la usamos, lo que usamos es el corte transversal, que es el de la derecha, que se ve cartílago tiroides, cricoaritenoide lateral, y este acá es el aritenoides, bien con esta forma de trompeta que se llama. Esta es una imagen normal. Acá a la izquierda ven una imagen alterada. Fíjense, este es el tiroides, y miren el aritenoides como está totalmente deformado. E incluso acá lo que pueden ver, detalle extra, pero no es indicativo de nada, o sea, cómo el músculo cricoaritenoideo lateral está mucho más ecogénico. ¿Qué me habla esto? De una fibrosis de ese músculo, o sea, tiene menor contenido de agua, por eso yo lo veo más ecogénico, o sea, más blanco. Estos son casos, bueno, este caso puntual era uno que también, no me acuerdo que le había pasado a Maturín con su ecógrafo, me pidió que lo haga yo. Y él le notaba algo raro. No le parecía que era normal esa garganta al endoscopio, pero no había nada llamativo, no podía decir es una condritis. Y sin embargo, a la ecografía, fíjense cómo se ven bien. El izquierdo es un desastre, tiene cualquier forma. Acá tienen la referencia. Y, o sea, el izquierdo que el derecho de su pantalla, pero que abajo dice IZQ de izquierdo. Está totalmente formado y el cartílago derecho no es normal. Si bien no está tan alterado, tampoco es normal. Este es una foto de la pantalla porque no hay forma de recuperar las imágenes. Este es el ecógrafo viejo que tienen en el centro de cirugía y donde trabaja Maturín. Fíjense en la imagen de la derecha que hay una estructura bien hiperecogénica, puede que haya sido una calcificación o algo dentro del cartílago. Más que nada, ¿para qué dejo esta imagen? Que incluso ustedes no necesitan un ecógrafo de última generación para poder trabajar. Este ecógrafo creo que tiene como 30 años y sigue sirviendo y pueden trabajar igual. O sea, obviamente la calidad de imagen no es la misma, pero sirve. Y este acá es el de la yegua que se ahogaba, que les mostré al principio que se caía. Fíjense en la ecografía cómo se ve áreas, tanto en izquierdo, cartílago izquierdo como el derecho, áreas hiperecogénicas y debajo una sombra, o sea, son áreas calcificadas. Eh, ¿Qué pasaba bien ahí? No sabemos, suponemos una condritis importante, pero bueno, la yegua no sé qué pasó, creo que la idea era hacerle una traqueotomía y así con la traqueotomía a frigorífico, pero la verdad no tengo idea qué hicieron al final, no era un caso mío. Otra cosa que podemos usar es las radiografías, principalmente para el diagnóstico de lo que son las sinusitis, quistes sinusales y demás. Recuerden, la sinusitis
están siempre asociadas a lo que son, no siempre, perdón, muchas veces asociadas a lo que son problemas dentales. Fíjense en cómo estos son, es el mismo caballo pero con distinta angulación la placa. Cómo se nota acá que falta un diente. En realidad no es que falta, sino que está muy disminuido en su densidad por la misma infección. Incluso, ustedes recordarán que los caballos los dientes van creciendo toda la vida y se van desgastando los inferiores con los superiores. Fíjense en cómo, en la imagen de la derecha, el inferior que hace contacto con ese, cómo está más alto, menos desgastado. O sea, al no ofrecerle mucha resistencia al de arriba, va creciendo más ese. Este presentaba a la vez toda la clínica, este presentaba litosis, había reventado, o sea, tenía una fístula a la altura del seno por el lado externo sería, había secreción en el hollar de ese lado, había había una conjuntivitis, era bien de libro. Esto lo mismo, era un sinusitis, pero en este caso no es que estaban infectados los dientes, sino que habían crecido mal, torcidos, ¿ven? Y no emergían bien, con lo cual permitían la entrada de patógenos desde la boca hacia el seno. Sí, esta, volvemos a lo mismo, fíjense, estas son placas digitales, obviamente la calidad de imagen es otra, pero estas son placas convencionales. Se puede trabajar igual, no es la misma calidad de imagen, pero por lo menos para lo grosero sirve. Y esto para mostrarle nomás, este era como un tumor de células escamosas, a la vez tenía una bruta miasis, fíjense cómo se ven todas las larvitas ahí saludando para la foto. Pobrecito, recuerden, los carcinomas de células escamosas son neoplasias muy invasivas, suelen arrancar en áreas despigmentadas que van comiendo todos los tejidos. No suelen hacer metástasis, no es que no hacen, pero no suelen hacer. Sí que van comiendo los otros tejidos, o sea, van invadiendo otro tejido y los van destruyendo, todos los tejidos nobles. Ahí está, pobrecito, después que le pusieron cueravichera. Y fíjense, esta es una placa de ese caballo. Este hueso acá arriba, el hueso nasal, tiene que llegar hasta acá, hasta donde yo dije la punta de ahí el cursor. Literalmente el tumor se comió el hueso. O sea, fue medio de onda la placa en realidad para ver hasta dónde estaba tomado y a ver si intentábamos sacar algo. Yo le dije que iba a recidiva, pero bueno, antes de intentar sacar algo, vamos a ver por las dudas hasta dónde está tomado el hueso y demás, y está todo tomado, así que ahí quedó nomás. Y este es este es el potrillito que veían que le salía aire por los hollares. Es una foto de la pantalla también, se lo ve al doctor Maturín acá arriba a la izquierda. Esto puede ser por un golpe o puede ser congénito. También hay potrillos que nacen así con esta desviación del tabique. Esto debería ser bien recto. Fíjense cómo está desviado. Esto lo que se hace y que hicimos con el potrillito es sacar el tabique. O sea, se saca el tabique que es cartilaginoso y listo. Bueno, por último nos queda lo que sería la aspiración o aspirado traqueal o transtraqueal y el lavaje bronquiolveolar. El aspirado traqueal lo que me sirve es para evaluar las secreciones que se acumulan en distal de la tráquea. Esto principalmente me sirve para lo que es cultivo y antibiograma, sobre todo de alteraciones crónicas con poca respuesta a antibiótico y demás. Hablamos de neumonía. Y me puede servir también para el diagnóstico de hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Con respecto, más que nada, para lo que es el antibiograma, ¿qué pasa? Si yo hago sondeo de alguna manera por nariz, todo lo que es cavidad nasal, faringe, laringe, tiene una flora bacteriana normal que me va a contaminar la muestra. Entonces, lo que hago con esta manera es saltarme esa parte, puentearla, evitarla y busco directamente lo que se acumula en el fondo de la tráquea. También se puede hacer mediante el canal de biopsia con un endoscopio largo. El tema que hay que esterilizar el endoscopio, esterilizar el canal de biopsia y mandar el hisopo con lo que se va a muestrear cubierto de alguna manera estéril. No es tan fácil, no se consiguen muchas las cosas, con lo cual se hace esto que es bastante sencillo. En general se suele hacer, acá en el dibujo está medio arriba, se suele hacer en la mitad del cuello, donde la tráquea es más superficial y se pueden palpar bien los anillos traqueales. Se afeita un área, o sea, se prepara un área como para cirugía, o sea, con tricotomía, se hace bien la antisepsia. Se usa lidocaína local,
en general con una sedación y mordaza alcanza, a veces sedándolo y una vez que ya se puso anestesia local no hace falta hacerle más nada. Se introduce, o sea, hace un inciso punción en piel y se introduce un trocar entre una aguja gruesa en un espacio entre cartílagos. Tratar de no dañar los cartílagos porque si daña el cartílago eso después me puede llevar a la formación de condritis o condroides que me tapen la luz de la tráquea. No siempre pasa, pero a veces sí pueden formarse eso y puedo tener alteraciones. Siempre con el bisel hacia abajo, ¿por qué? Porque si yo pongo al revés, al momento de retirar puedo cortar, con algún movimiento se puede cortar la sondita adentro y se me va para pulmones la sonda. En general la terminan expectorando con la tos, pero no es lindo que nos quede en los pulmones un pedazo de manguera. Así que bueno, una vez atravesados los anillos, el espacio entre dos anillos traqueales, se coloca una sonda, en general se usa las K33, hacia abajo, para evitar dañar la tráquea, perdón, me olvidaba, una vez que yo atravieso el espacio entre dos cartílagos, dirijo la punta hacia distal, o sea, hacia abajo, y ahí termino de introducir el trocar, coloco la sonda, instilo de 30 a 50 mililitros de solución fisiológica y enseguida, como termino de instilar, aspiro. Y lo que obtengo de ahí se manda a cultivo y antibiograma. Eh, Puedo hacerlo hasta con 100 mililitros, a veces a la primera no viene, tengo que volver a poner otra jeringa, otros 30 a 50 mililitros. Se pueden usar, si tienen un laboratorio ahí, enseguida llevarlo a analizar y si no, hay distintos medios de cultivo, vienen hisopos con medio Stuart, que no me acuerdo ahora el precio, pero hace rato que no compro, pero nunca fueron caros, por algo siempre bastante accesible. Eh, a tener en cuenta, si llega a toser fuerte en algún momento, hay que retirar y volver a colocar, porque si toso muy fuerte me puede desviar la punta de la sonda hacia arriba y ya no vamos a obtener nada. Y otra consecuencia, y podemos tener alguna consecuencia aparte de los condroides o condritis, que se me haga desde un enfisema hasta un flemón o un absceso en la piel, que en general se deja cicatrizar por segunda intención. De última, lo que podemos hacer de manera local, algún antibiótico o algo así, no suele haber problemas. Eh, a tener en cuenta también, para cultivo y antibiograma, lo ideal es que el animal haga 4 o 5 días que no se le está dando antibiótico. ¿Qué pasa? A mí me pasó con una que veníamos 15 días con, no me acuerdo si era con Cestiofur y que más y no se terminaba de componer, con una neumonía. Cuando le cortamos un día el Cestiofur para sacar la muestra a los 4 días, casi se nos muere ese mismo día que le cortamos el antibiótico. Así que volvimos con el Cestiofur y le agregamos otro y no pudimos hacer el lavaje. El aspirado, perdón. Un videito. Este también era uno con tos crónica, que no teníamos resultado con distintos antibióticos, además antes de ir gastando en antibióticos, hicimos un aspirado. Ahí el trocar era prestado con poco filo, Maturín lo tenía bastante desafilado, así que renegué un poquito para atravesar el costo, pero no, le saco el sonido porque uno por ahí renegando comete produce algún improperio o algún exabrupto verbal, que así que, pero bueno, fíjense ahí, atravesamos tráquea. Obviamente, guantes estériles, todo estéril. Ahí que el ayudante no toque toda la sonda, toque nomás la punta. Fíjense, en este caso, introduce 50 de fisiológica y cuando aspira no puede recuperar nada. Entonces lo tuvimos que volver a hacer. Y bueno, aparte de para el cultivo de antibiograma, lo que pueden recuperar son
Si recuperan sangre, un poquito de sangre, o no sangre, perdón, células rojas, glóbulos rojos, puede ser del mismo coso, así que no es indicativo de hemorragia pulmonar por ejercicio. Sí es indicativo de hemorragia pulmonar por ejercicio los hemosiderófagos. Serían macrófagos con hemosiderina en su interior por descomposición de esos glóbulos rojos. Que esos hemosiderófagos suelen aparecer 48 a 72 horas después de producir la hemorragia y duran hasta unos 10 a 14 días más o menos. Después empiezan a descender. Sí. No llegás, con las K33 no llegás nunca a algún bronquio. Lo que estás buscando ahí es en el final en lo que sería distal de tráquea. Mm, ahí va. Ahí se van 50 de vuelta. Yo las veces que lo hice me pasó siempre igual. Al primer jeringazo no vino nada, al segundo recuperamos, viene siempre líquido mucho más turbio y con algún flóculo de pus. Se pueden poner hasta 100 mililitros totales, jamás no. Puede haber alguna tosecita, si es leve no pasa nada, si es fuerte hay que reubicar porque nos tira la sonda hacia arriba, no llega al laringe, pero ya no nos sirve, no vamos a aspirar nada sería. Ahí está, y ven cómo se ve el líquido en la jeringa, ahí está. Hasta 10 unidades formadoras de colonia, si se forman 10 o menos se considera contaminación. Ya más es la bacteria que estaría afectando. Fíjense, el caballo ya está sedado y no demasiado bien se porta. Le retiramos todo. Y eso queda. No, no, porque no. El tórax, el problema es que podemos hacer un neumotórax. Acá no hace falta. Acá solo con los cuidados básicos de cualquier herida se deja cicatrizar por segunda intención, no suele haber problema. Si hay mucho moco, se puede meter moco ahí y hacernos algún fremón o algo. Y si hay que hacerlo siempre, intentar hacerlo en los espacios entre cartílagos, porque si dañamos el cartílago pueden formarse condritis o condroides después que nos obstruyan un poco la luz de la tráquea. Entonces hay que tratar de evitar dañar los cartílagos. Pero bueno, son las complicaciones que puede llegar a haber. Y después tenemos el lavaje bronquialveolar. Este se usa para evaluar sobre todo la celularidad de las vías aéreas terminales y los alvéolos asociados. Esto se introduce una sonda para lavaje bronquialveolar, que de largada acá no se consiguen. hay que pedir que se las traigan de afuera, que es una sondita que tiene un balón en la punta, con lo cual se la coloca hasta que hace tope, se infla el balón y se obstruye esa vía aérea. Se colocan, acá se puede utilizar hasta 300 mililitros. En realidad se trata de hacer siempre con 300 mililitros, o sea, varias jeringas de solución fisiológica estéril, atemperadas, acá hay que meterlas a 37 grados centígrados, se colocan y se recuperan, y ese material se envía a laboratorio, se centrifuga y se ve la celularidad. Lo normal es que haya hasta un 40% de linfocitos y el resto todas células epiteliales. Puede llegar a haber muchos neutrófilos no degenerativos, en caso de asma, pueden llegar a haber neutrófilos degenerativos y tóxicos en caso de neumonía, y pueden llegar a haber neutrófilos también cuando la hemorragia, los primeros días posteriores a una hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, ahí pueden llegar a haber muchos neutrófilos también. O sea, esas primeras 48 o 72 horas. Después ya van a ver esos hemosiderófagos que les nombraba antes. No consideren los glóbulos rojos como indicativos de hemorragia pulmonar inducida por ejercicio porque pueden ser hemorragias producidas o sea, que la producimos nosotros al hacer el estudio. Bueno, acá tengo un videito. O sea, a ver, ¿qué pasa? El sondaje, el lavado bronquialveolar solo me evalúa una parte del pulmón, o sea, hasta que hace tope, y de ahí, de lo que se van dividiendo esos bronquios normal, vemos esa parte del pulmón, no lo evaluamos al pulmón como un todo. Entonces, alteraciones como las neumonías o como la hemorragia pulmonar inducida por ejercicio que me afectan solamente o que me pueden afectar solamente determinadas partes del pulmón,
podemos justamente meter nosotros que esa sonda para lavado vaya a una parte sana y no obtener nada. Entonces, por ahí para lo que son las neumonías, o sea, para el cultivo y antibiograma, y para la hemorragia inducida por ejercicio, nos conviene el aspirado traqueal. Ahora, para evaluar alteraciones como el asma, que me afecta prácticamente de manera homogénea todo el pulmón, ahí sí me sirve más el lavado bronquialveolar. Si, lo que me olvidaba, si se produce tos al momento que ustedes van introduciendo la sonda para el lavado bronquialveolar, pueden instilar un poquito de lidocaína. Acá hay un videito de la Facultad de La Plata, que también me lo pasó Ramón, que esto ya es un videito para las clases, le vamos a sacar la música. Eh, bueno, acá les muestra los materiales, todo pero como para que tengan una idea, ahí abajo esa es la sonda de lavado bronquialveolar, que tiene, bueno, jeringa, les va mostrando todo uno por uno. Claro. Si la SINA acá le muestra hasta para sedar el animal, lidocaína dice al uno, pero bueno, al 2 en la jeringa le escriben al uno, pero es al 2. Si no quieren tocar la punta como están haciendo ahí, ponen el sachet para arriba y uno que introduzca la aguja desde arriba y otro le aprieta el sachet para ir levantando el líquido. La sonda, ahí como veían, ponen a temperar a 37 grados la solución fisiológica que va a ir a- adentro del pulmón. Ahí están preparando lidocaína. No siempre es necesario usarla, solo si tose. No, lava la sonda con clorexina, la enjuaga. Vamos a acelerar un poquito así. No siempre es necesario sedarlo, depende mucho del caballo también. Muchas veces para hacer estos procedimientos se los seda por las dudas, para trabajar más tranquilos, pero no siempre es necesario. Eso es la Facultad de La Plata. Se puede hacer con guía endoscópica, esto no es necesario, tengan que tener en cuenta nomás que la cabeza tiene que estar estirada para usted ingresar a tráquea. Si le friccionan, pueden ingresar a esófago como haciendo un sondaje nasogástrico. Ahí ven que le molesta, él tose un poco y entonces le instilan lidocaína. El balón, lo ideal es probarlo antes para ver que no esté roto, que ande y a la vez, si bien ustedes tienen acá afuera, les queda el ahí que vende azul para evaluar cuán distendido está, lo ideal es que ustedes ya midan cuánto aire van a necesitar para que se infle de manera completa. ¿Ves? Hasta que lo estiran hacia atrás hasta que calcen un bronquio, hasta que haga tope. Y luego insuflan el balón con aire, cosa que el líquido vaya solo hacia el bronquio y no regrese. Fíjense, van instilando la jeringa con solución fisiológica estéril, atemperada, obviamente, y como termina de instilar, recupera. Ramón se tomó todo el trabajo de hacer los videos. Bueno, y después esto va al laboratorio y bueno, ahí ya después les paso el video al que le interese, muestra todo el procesamiento del líquido en laboratorio. Eso se centrifuga y se analizan las células. Bueno, ahí tiene la bibliografía y estas se las puse nomás, más allá de que nos estamos haciendo los pagos, para que tengan una idea de la dimensión de la cinta donde se hace la endoscopía dinámica. Esto fue en unas jornadas que nada que ver, no se usaba la cinta, pero fuimos una jornada en La Plata y fuimos a conocer todas las instalaciones. El del medio acá de blanco es Ramón López, el que maneja toda la cinta y todo eso, es amigo de la casa. Y es quien me habilitó todos estos videos. No sé si hay alguna duda o pregunta.